Gracias, Señor, te damos en este día porque queremos ver tu gloria una vez más. Con todo el corazón queremos ver tu gloria aquí, Señor. Inunda nuestro ser, queremos ver tu reino hoy aquí. Ven, muévete, Rey de majestad, haz tu voluntad. Manda el fuego hoy, manda el fuego hoy. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy. Ven con tu fuego y aviva nuestro corazón. Abre los cielos, oh Señor. Aquí, ahora es el tiempo para hoy ver tu poder. Rey de majestad, haz tu voluntad. Manda el fuego hoy, manda el fuego hoy. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy. Ven con tu fuego, aviva nuestro corazón. Abre los cielos, oh Señor. Las montañas temblarán y lo muerto vivirá. El cautivo libre está aquí, aquí, aquí. Las montañas temblarán y lo muerto vivirá. El cautivo libre está aquí, aquí, aquí. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy. Ven con tu fuego, aviva nuestro corazón. Abre los cielos, oh Señor. Abre los cielos, oh Señor. Abre los cielos. Pero el número de muertes no desciende Se estimaba considerablemente. que a mediados de abril Las fallas en la principal hidroeléctrica del país llevó al gobierno a suspender las clases y las actividades. Si hay algo que es constantemente probado, es nuestra fe. A lo largo de esta serie y a través de principios bíblicos, anhelamos que el Señor fortalezca nuestra fe ante lo desconocido, ante la opresión y la injusticia, ante el sufrimiento, aún ante los desaciertos de la vida, ante la pérdida y sobre todo ante aquello que creemos imposible, que al enfrentarnos a todas estas situaciones podamos mantenernos firmes con una fe inconmovible. En nuestro tema anterior de fe inconmovible, Pero en lo espiritual se valoran las convicciones, las certezas, es decir, la fe. El hecho de creer que hay cosas que para nosotros no son posibles, pero que para Dios
todo es posible, debe entonces estar presente en nuestros pensamientos en todo momento y ante toda circunstancia. Muchas veces ante cosas difíciles, ante retos que son más grandes que nosotros, tratamos con nuestras fuerzas, capacidades y habilidades de ponernos por encima de ellas. Hazle frente a las cosas que aparentemente son difíciles. Hazle frente a las cosas que pueden parecer imposibles para nosotros, confiando en el Espíritu del Señor. ¿Era factible que un ser humano hiciera eso? Desde luego que no. Pero para esas cosas Dios nos ha dado la confianza y la seguridad de saber que a quien tenemos en el cielo es a Dios. Pues oro al Señor para que aumente tu fe. Oro al Señor para que estas certezas sean afianzadas, afirmadas en ti. Hoy continuaré la serie Fe Inconmovible y quiero hablarles hoy de un tema que he llamado Fe ante lo desconocido. Son muchas las cosas que como seres humanos desconocemos. Por ejemplo, el futuro, el resultado de las decisiones que tomamos, las verdaderas intenciones de otras personas. De hecho, la Biblia nos dice que es difícil comprender el corazón de los seres humanos. Incluso dice propiamente que es engañoso, el corazón tiende a cambiar constantemente, lo que imposibilita que nosotros comprendamos y conozcamos cabalmente lo que ocurre dentro de las personas. Esto genera entonces una batalla entre la fe y el temor, porque si hay algo que despierta lo desconocido, es el temor. Ahora, para nosotros hacer frente a esos miedos, a ese temor, a esa preocupación, a esa ansiedad desencadenada por lo desconocido, Dios nos ha entregado una maravillosa virtud, una herramienta extraordinaria, un don maravilloso, la fe. ¿Por qué es importante que nosotros utilicemos la fe ante lo desconocido? Porque muchos perversos, personas que con maldad en su corazón actúan, se aprovechan de esta condición humana para controlar, para sacar provecho de ellos. Por eso creo que hoy, a través de la Escritura, Dios nos mostrará qué caminos tomar cuando lo que tenemos frente a nosotros es desconocido. Hoy mismo, muchas personas viven prisioneras del miedo, prisioneras del temor. Algunos incluso están aterrados ante la situación mundial. Y de esto se están aprovechando dueños de medios de comunicación, gente que se cree poderosa en el mundo, para mantener entonces a raya a las personas con fines perversos y personales. Mucha gente no se ha dado cuenta aún que el mundo es como que está en guerra por asumir el poder, para ver quién es el que finalmente se queda con el poder de la mayoría de las cosas que existen. Muchos no se han dado cuenta que algunos están tratando de ejercer control sobre ellos precisamente como una batalla que se está librando, de la cual ellos quieren salir victoriosos. Y por eso es que entonces vemos a personas perversas en sus corazones dando noticias que no se corresponden en su mayoría con la verdad. Porque como alguien dice, lo primero que muere en una guerra, la primera víctima de una contienda, de una guerra, es la verdad. Pero tú y yo, si queremos hacerle frente a lo desconocido, no solamente en áreas como la del ejemplo,
no solamente en áreas como lo que vive ahora mismo el mundo, sino aún en asuntos personales y particulares. Necesitamos preguntarnos entonces, ¿cómo hacerle frente a lo desconocido por medio de la fe? Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando se le avisó lo que ocurriría, pero que todavía no podía verse, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Si hubo alguien que enfrentó lo desconocido, este fue Noé. Vivió en un tiempo en el que la maldad del ser humano se había desbordado. Dice así la Escritura. Lo podemos leer en los capítulos 6, 7 y 8 del libro de Génesis. Dice que las personas en el tiempo de Noé habían decidido darle la espalda a Dios. Ya no había temor de Dios, no había respeto por otras personas, constantemente se comportaban de maneras corrompidas. Y Dios miró todo esto y dijo: destruiré a la humanidad. De hecho, fue tal la situación que Dios llegó incluso a decir: me arrepiento de haber creado al ser humano. Pero es allí donde entra en escena este hombre llamado Noé. Y lo que dice la Escritura es que recordó Dios, vio Dios que había un hombre recto, justo, íntegro, llamado Noé. Y le pide que construya un arca para salvar a su familia, pero no solo a su familia, sino salvar también a la humanidad. La historia de Noé entonces nos muestra que se puede vivir siendo recto, justo e íntegro, aún en medio de una sociedad corrompida, en medio de un país corrupto, en medio de una sociedad mundial que tiende en la mayoría hacia lo que no está bien. Se puede vivir de una manera recta. Y eso Dios lo valora, eso Dios lo mira y eso Dios lo pone en alta estima e incluso lo conecta con sus propósitos. Le dice entonces a Noé que construya un arca, cosa que entonces lo que refleja la carta a los hebreos es que dice, él obedeció. Él obedeció. Una de las cosas que tú y yo necesitamos tomar en cuenta cuando estamos frente a lo desconocido es obedecer a aquel que sí comprende lo que sucede en el tiempo. Porque si te das cuenta, Dios sí sabía lo que ocurriría posteriormente, porque Dios es el dueño absoluto del conocimiento. Su conocimiento es eterno. Él conoce cabal y completamente todas las cosas que suceden y que sucederán. Es más, nada se escapa a su mirada. Eso lo dice el libro de los Salmos. Por eso yo quiero entonces que, mirando esta historia, destaquemos algunas verdades importantes en relación a la fe ante lo desconocido. Lo primero de ello, la fe evita que te paralices. Mira la historia de Noé. Ante la mayor de las crisis que vivió, decidió actuar. Pero no solo actuar, sino que decidió actuar de acuerdo a lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Porque en medio de las crisis, en medio de las adversidades de la vida, lo que no faltan son voces. Voces alrededor de nosotros que nos instan a tomar decisiones, a hacer cosas. Pero la pregunta que tengo que hacerme es, ¿cuál será la voz que escuche?
Hay personas que dicen, bueno, pero en este caso, en las situaciones difíciles, no tengo que depender absolutamente de Dios. Esa es tu decisión. Pero si eres cristiano, si somos hijos e hijas de Dios, necesitamos tomar en cuenta el consejo de aquel que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que nos llevará y nos guiará por un camino recto, por un mejor camino, comprendiendo que Él es el que sabe cuál es la voluntad para nosotros. Y por cierto, cuando transitamos ese camino, podemos descubrir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero es importante no quedarnos paralizados. Y es una de las cosas que hace lo desconocido en muchas personas. Los paraliza. Los deja como sin saber qué decisión tomar. Ahora, si lo desconocido te paraliza, entonces lo que conocemos nos hace libres. Hay que preguntarse siempre, ante cualquier cosa que desconocemos, hay que preguntarnos, ¿cuál es la verdad que debo conocer? Porque no se trata solo de adquirir cualquier conocimiento. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si deseas que la batalla entre la fe y el temor sea ganada por la fe, necesitas entonces escoger bien la fuente de tu conocimiento. Muchos hoy buscan la verdad de las cosas. El problema es dónde la están buscando. En la situación mundial que ahora mismo estamos atravesando, muchos quieren conocer la verdad. El punto es que muchos han buscado la verdad donde los perversos han hecho sus guaridas. Muchos buscan la verdad en medios de comunicación que están sesgados, en personas que mienten deliberadamente con fines mezquinos y personales. Pero algunas personas asumen que esa es la verdad. Muchos piensan que la verdad se sostiene solo por el nombre o el renombre de alguna persona o el renombre de alguna corporación. Pero la verdad no está sostenida por un gran renombre o un gran nombre. La verdad solo se sostiene sobre Dios. Por eso es importante entonces preguntarnos, ¿dónde nosotros estamos buscando el conocimiento para hacer frente a lo desconocido? Ciertamente, nosotros necesitamos preguntarnos en el área de la salud, en el área financiera, en el área de la familia, aún en los asuntos personales. Esto que me está intimidando, ¿cuál es la verdad en todo esto? ¿Cuál es la verdad que estoy desconociendo en esto? Yo soy un convencido de esto. Todo problema tiene una solución del mismo tamaño. Solo hay que encontrarla. Es como quien arma un rompecabezas. Al principio puede parecer un reto muy grande, pero quien asume la construcción de un rompecabezas, sabiendo que para cada espacio hay una pieza que encajará, prontamente logrará llenarlo todo. Igual es la vida. Cada área de ella tiene una pieza que encaja, solo necesitamos encontrarla, solo necesitamos buscarla. Y desde luego, quizás no sea tan sencillo como simplemente llenar un rompecabezas. Pero cuando tenemos la fe suficiente para creer que si hay un espacio que debe ser llenado es porque en algún lugar está aquello que debe llenarlo, entonces allí afrontaremos cada situación con mayor determinación, con mayor confianza y con mayor seguridad. Porque Dios no nos creó para que simplemente viviéramos la vida con espacios vacíos. El problema es que en medio de la desesperación que puede generar la espera ante lo desconocido,
podemos tratar de llenar esos espacios con piezas que no encajan. Y eso genera mayor frustración. E incluso algunas personas llegan a pensar, de esa situación no saldré. Pero como cristianos que confiamos en Dios, que hemos decidido hacer de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, aquel que no miente, entonces buscaremos en Dios las respuestas para nuestra vida. Y más temprano que tarde, Dios entonces nos mostrará el camino que debemos andar. Lo segundo de lo que quiero hablarte en relación a la fe cuando enfrentamos lo desconocido es esto. La fe te ayuda a discernir a quién le confías tu credibilidad. Te ayuda a discernir en quién depositas tu confianza. Mira lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Nada hay tan engañoso ni tan absolutamente perverso como el corazón. Nadie es capaz de conocer a fondo su maldad. Los pensamientos y las intenciones de otros son completamente desconocidos. Pero por eso es la fe la que nos da el discernimiento para saber a quién le confiamos nuestra vida. Por eso te sugiero esto. Antes de confiarle tus cosas, tu vida, tu familia a alguien más, pregúntate, ¿esa persona teme a Dios? Porque si esa persona teme a Dios, entonces el resultado de sus acciones estará ligado a lo que Dios espera de él. Pero si esa persona no teme a Dios, definitivamente te llevará por un camino que no debes andar. Nos llevará por sendas que no debemos transitar. Porque si alguien no teme a Dios, créeme, no te temerá a ti tampoco. Si alguien no teme a Dios, no temerá a hacer lo que está mal. No temerá a hacer aquello que tiende a lo malo, a lo perverso. Hay personas que incluso pueden hacer promesas a sabiendas que no las cumplirán. Hay personas que pueden dar discursos que luego sencilla y llanamente no seguirán. Frases como el bien superior, lo que indica es que puedo hacer algo malo si lo que persigo es un bien superior. Frases como daño colateral son frases de hombres y mujeres perversas que no les importa quién salga perjudicado y no importa si en el camino tienen que mentir porque no le temen a Dios. ¿Cómo confiamos en personas que no temen a Dios y no siguen su palabra? Es más, no nos debe sorprender. A veces me inquieta escuchar personas que luego que algún otro, en especial y en este tiempo, personas de renombre mundial, dicen cosas y luego se retractan de ellas, y hay gente que se sorprende. Y yo me pregunto, ¿cómo te sorprendes de que alguien mienta si esa persona no sigue a tu Dios? Lo otro que debemos preguntarnos es, ¿cree esa persona en la palabra de Dios? Es decir, la fuente de la sabiduría que usa esa persona es la palabra de Dios. ¿Es ella la lámpara a sus pies, la que guía sus pensamientos, la norma de su vida, o no lo es? Porque es importante entonces que las personas a las que seguimos teman a Dios y puedan creer en su palabra, porque lo que la Biblia dice es que el principio de la sabiduría es el temor al Señor.
Y si queremos ser guiados por gente sabia, lo primero es que esa persona debe temer a Dios. Pero la forma que Dios usa para santificar, para purificar, para enderezar y hacer recto el camino de las personas es su palabra. Así lo dice ella misma. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Lo que endereza el camino de las personas que han decidido creer en el Señor es la palabra de Dios. Es como una ruta, es como un camino que al seguirlo nosotros podemos entonces conectarnos con lo eterno, conectarlo con lo que es puro, con lo que es amable, con lo que es de buen nombre. Pero si alguien abierta y decididamente no teme a Dios y no cree en su palabra, créeme, como cristianos no son personas dignas de confianza. No son personas a las que les podemos confiar nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo: no hagan yugo desigual con los infieles. Y al pensar en esto, no solamente debemos creer que esto se refiere a la relación matrimonial, que puede incluirlo, es decir, cuando una persona se casa con otro que no tiene su misma fe, entonces eso generará en el futuro complicaciones. Pero también en otras áreas. Si alguien va a emprender un negocio, pregúntate: ¿esa persona con la que voy a asociarme teme a Dios? ¿Honra su palabra? ¿Vive de acuerdo a sus principios? Porque de otra manera, o de no ser así, tarde o temprano se generarán complicaciones. Porque es como perseguir dos fines completamente diferentes. Pero alguien puede preguntarse: pastor, pero ¿cómo sabemos si verdaderamente alguien teme a Dios y sigue sus pasos, es guiado por su palabra? Es cierto, no podemos conocer exactamente lo que hay dentro de una persona, pero lo que Jesús nos enseña es que por el fruto es conocido el árbol. Antes de confiarle nuestras vidas a alguien, necesitamos preguntarnos: ¿esa persona muestra coherencia entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace? Muchos de nuestros países latinoamericanos han transitado por el camino de la corrupción. Y muchos han sido engañados por personas que, pensando de una manera, hablaron de otra y desde luego actuaron de una muy diferente. Y oro al Señor para que con sabiduría nosotros podamos entonces transitar un camino diferente. Oro al Señor para que el corazón del ser humano, el corazón de las personas pueda volverse a Dios. Oro al Señor para que en arrepentimiento nosotros podamos buscar en Dios el oportuno socorro y que al mirar hacia el futuro, al mirar lo desconocido, podamos hacerlo con confianza, podamos hacerlo con seguridad. Y es lo tercero de lo que quiero hablarte. La fe te ayuda a enfrentar el futuro con esperanza. Dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 6, para todo hay tiempo y manera. Aunque el ser humano esté abrumado de dificultades, pues ¿cómo evitar que acontezca lo que guarda el futuro desconocido? Una de las cosas que afirma esta porción de la Escritura es que definitivamente el futuro es desconocido, pero aunque lo sea, la fe te ayudará a asumirlo y a descubrirlo con esperanza dentro del corazón. De hecho, el mismo Jesús así lo expresa. Cuando leemos Mateo capítulo 6, el versículo 33, dice:
lo más importante es que reconozcas a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Lo más importante en todo esto, al enfrentar las cosas que no conocemos, es reconocer que Dios es nuestro Señor, que Él es nuestro Rey, que Él reina, que pertenecemos al reino de Dios. Eso es lo que está expresando Jesús. Hay una versión que dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. Cuando confiamos nuestras vidas a Dios, cuando decidimos creer en su palabra, cuando decidimos transitar confiadamente sabiendo que Él es la sombra a nuestra mano derecha, sabiendo que Él es el poderoso que reina, pero que aparte de esto es nuestro Padre, entonces no será difícil que nosotros podamos entonces esperar que el futuro para nosotros sea un buen futuro. No solo el futuro cercano, sino aún lo eterno. Podemos confiar aún nuestra vida eterna a un Dios que ha probado en el tiempo ser fiel a aquellas cosas que promete. En otras palabras, lo que Jesús dijo fue: ustedes ocúpense de servir y honrar a Dios, que Él se ocupará de las cosas que ustedes necesitan. Eso no tiene que ver con dejarnos llevar por la desidia, dejarnos llevar por la holgazanería. Desde luego que no. De nosotros está el hacer planes, pero de Dios permitir que esos planes se lleven adelante. Nosotros nos esforzamos y trabajamos, pero el resultado de aquello que esperamos se lo dejamos a Dios. Y eso hará que en el presente nosotros podamos transitar con esperanza, con tranquilidad, con confianza. Querido hermano, Dios conoce los caminos que debes andar. Y Dios sabe cuáles son esas cosas que ahora mismo necesitas. Dios conoce a tus hijos, Él te los dio. Dios conoce tu matrimonio, Él te permitió tenerlo. Dios conoce tus posesiones, de Él vinieron. Todo lo que existe fue creado por Él. Él te conoce cabalmente. Confía en Él. El problema es que muchas veces tendemos a confiar más en lo que vemos que en aquel que es invisible. Invisible, pero real. El problema es que muchas veces nos dejamos llevar por nuestros sentidos. Y si no lo miran nuestros ojos, pareciera que no sucede. En estos días, algunas personas como que están pensando que Dios nos ha abandonado. Pero nada está más lejos de la verdad. Porque lo que la Escritura dice es que aunque en el mundo atravesemos dificultades, confiemos, porque hubo alguien que ya ha vencido, y ese es nuestro Señor. Jesús decía mientras estaba entre nosotros y aún antes de ir al cielo donde está con su Padre ahora mismo, dijo: no teman. Yo no les dejaré, yo no les abandonaré. Con ustedes estaré aún en los momentos de angustia. La Escritura dice que aunque pasemos por el agua, no nos anegaremos. Y si pasamos por el fuego, no nos quemaremos. La llama no arderá en nosotros. Y ciertamente podemos batallar con tantas cosas, pero que eso no robe tu esperanza.
La fe te sirve para eso, la fe nos sirve para eso, para transitar la vida sabiendo que la esperanza eterna de Jesucristo ha sido plantada en nosotros y es definitiva. No es una esperanza temporal, no es la esperanza de que algo cambie, no es la esperanza de que alguna situación sea diferente, es la esperanza de saber que Dios no nos dejará, no nos abandonará, no importa qué tormenta atravesemos, no importa qué valle de sombra y de muerte estemos atravesando ahora mismo, el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Caerán a nuestro lado 1000, 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros nos llegará. Y no se trata solo, repito, de lo que es temporal, porque la misma Escritura dice que no debemos temer al que puede matar el cuerpo. Una enfermedad puede matar el cuerpo. Una persona perversa puede matar el cuerpo. Una persona con maldad en su corazón puede planear la muerte de alguien. Pero lo que el Señor dice es, no teman al que puede matar el cuerpo, teman a aquel que puede enviar el alma al infierno. Pero ese que puede hacer tal cosa es Dios, y Dios es tu Padre. Si Dios es tu Padre, si Jesús es tu Señor, entonces puedes vivir confiado. Porque aunque esta casa se desvanezca, tenemos en Dios una que es eterna. Para eso nos sirve la fe. En este tiempo hay una batalla, hay una lucha que se está dando. Y muchos cristianos estamos siendo confrontados con nuestra fe. Porque Satanás quiere que vivamos atrincherados. Satanás quiere que nosotros vivamos atemorizados e intimidados. Pero cuando entendemos que ya lo que tenemos no podemos perderlo, y lo que Jesús incluso llegó a decir fue esto: el que teme perder su vida, pues la perderá. Pero el que no teme perderla, la hallará. Y eso es lo que sucede cuando confiamos nuestra vida al Señor. Y para eso la fe nos sirve. Para eso la fe nos ha sido entregada, aún para momentos como estos. En algún momento vamos a morir, desde luego, por una u otra causa, a menos que el Señor venga antes, como dice la misma Escritura. Pero si es que morimos, lo que la Biblia dice es que en algún momento o en un momento una trompeta sonará. Y al final de los tiempos, dice, Dios nos llevará a vivir para siempre con Él. Un cuerpo nos será entregado. Y hoy podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ciertamente, un virus puede matar a una persona, sí puede hacerlo, siempre que Dios así se lo permita. Pero lo que no puede hacer un virus es matar la vida eterna que en Cristo Jesús hemos recibido, y eso es esperanza de gloria para nosotros, según lo dice el apóstol Pedro. Por eso, ¿a qué te animo hoy? A que mires hacia adelante con confianza. Hay cosas que no conocemos. Y ante lo que no conocemos, lo que dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, es que profetizamos. Y hoy lo que profetizo sobre tu vida es que la esperanza y la palabra del Señor se cumplirá. ¿Conozco el futuro? No, conozco a un Dios que comprende cabalmente el futuro, y en su nombre nosotros somos más que vencedores. Nosotros somos victoriosos en Él. Nadie puede acabar con la esperanza de un hombre y de una mujer. Es algo que podemos ceder, pero no es algo que nos pueden arrebatar. Alguien puede quitarte tu casa, alguien puede quitarte tus bienes, alguien puede quitarte aún la vida física, pero nadie puede arrebatarte la esperanza eterna que en Cristo Jesús hemos recibido. Cuando hablamos de fe inconmovible, estamos hablando de que en este tiempo, como en muchos otros, la fe está siendo puesta a prueba.
Pero cuando nos plantamos sobre la roca, que es Cristo, nuestra fe nos mantendrá de pie. Nuestra fe nos mantendrá haciéndole frente a cada situación, ya sea situación particular, personal o situaciones más grandes, colectivas, aún situaciones mundiales. Que viene una recesión económica y ¿qué? Dios te dará la sabiduría para saber cómo llevar adelante tu vida. Que habrá escasez en algunas cosas y que no he visto justo desamparado ni a su simiente mendigar el pan. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y queridos hermanos, a esa esperanza necesitamos aferrarnos cada día para no vivir entre las sombras del miedo, para no vivir entre los escondrijos del temor, sino con nuestra frente en alto, sabiendo que fiel es el que ha prometido, el cual también lo hará. Si la fe está siendo probada, no es para nuestra destrucción. Si la fe está siendo probada, es para que nosotros podamos ser aprobados. Y como cristianos, tenemos suficiente historia de hombres y mujeres que enfrentaron batallas difíciles en sus vidas, momentos duros. Tal es el caso de Esteban, tal es el caso del apóstol Pedro, tal es el caso del apóstol Pablo. Tal es el caso de esos hombres y mujeres que se mantuvieron firmes sabiendo que la esperanza que habían recibido no era temporal. Por eso, por medio de la fe, dice la Escritura en la carta a los Hebreos, algunas personas conquistaron reinos, taparon bocas de leones. Algunas personas vieron a sus familias nuevamente regresar a sus casas. Eso ocurrió por medio de la fe. Por eso te animo hoy. No permitas que lo desconocido te aterre. Dios traerá luz sobre las cosas que hoy no conocemos. Porque así dice la Escritura. Nada hay escondido que no llegue a ser revelado. Y entre tanto, compartamos nuestra fe con alguien más. Es probable que este día alguien nos está viendo, nos está escuchando y digas, no tengo esa seguridad, porque todavía no conozco ese Dios. Y hoy yo te animo a seguirlo, a conocerlo. Es un Dios que nos ama profundamente. Es un Dios que envió a su propio Hijo a morir por nosotros para que a través de Él tengamos redención y vida eterna. Y sobre todas las cosas, podamos tener paz en nuestro corazón. Quiero finalizar con la historia de Noé. Dice que cuando ya había pasado toda aquella tempestad, toda la lluvia y el agua comenzó entonces a bajar, Noé envía una paloma para que reconociera el lugar, a ver si había un sitio donde ellos pudieran habitar. Dice que ella regresó al arca, lo que le indicaba que todavía las aguas no habían bajado completamente. A los 7 días vuelve a enviarla y ésta regresa con una pequeña hoja de olivo entre su pico. Ya le mostraba que algún lugar estaba comenzando a ser propicio para que ellos habitaran. A los 7 días vuelve a enviar la paloma y ésta ya no regresó más. Lo que le indicó que ya podían bajar del arca y comenzar a rehacer sus vidas. Las tormentas de la vida, queridos, no duran para siempre. Por eso cierro este tiempo diciéndote, la tempestad, las dificultades le darán paso a la calma.
siempre que la fe venza el temor. Voy a tomar un tiempo para orar. Allí en casa, tomen un momento para pensar. ¿Hay algo en lo particular por lo cual quieren orar? ¿Hay algo que quieren traer delante del Señor? E incluso, antes de orar, ¿qué les parece si adoramos al Señor con una canción, con un cántico? Y luego de esto, separamos un momento para juntos, ustedes allí y yo acá, orar a aquel que es nuestro Padre y buen Dios. Te adoramos a nuestro Rey de Reyes. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderosa majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderosa majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderosa majestad. Eres el camino y la verdad. Y le cantamos a nuestro Dios incomparable, asombroso, majestuoso, Rey de Reyes. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de Reyes, te exaltamos, poderosa majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderosa majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad.
Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Oremos al Señor. Querido Padre Celestial, nos acercamos con plena confianza y seguridad, sabiendo que nos amas profundamente. Hoy quiero honrarte y darte gracias junto a los hermanos, a cada persona que ha decidido creer. Nos reconocemos como tus hijos y tus hijas, y hoy nos acercamos al trono de tu gracia con plena confianza y la seguridad de saber que en ti podemos encontrar oportuno socorro. Tú sabes, Padre, que hay cosas que no conocemos. No conocemos qué traerá el mañana, pero hoy hemos decidido confiarlo a ti y confiar en ti. No sabemos dónde terminarán los planes que estamos haciendo, pero confiamos en ti, Señor. No queremos vivir intimidados, no queremos vivir en temores, en ansiedades y en preocupaciones. Por eso hoy nos adherimos a la oración de Jesús y te pedimos, Señor, que traigas paz a nuestra vida. Nos acercamos a ti creyendo que la fuente de provisión eres tú. Por eso bendigo en tu nombre a cada familia, a cada persona. Pido, Padre, que suplas nuestras necesidades, que nos ayudes a vivir con confianza y con esperanza, aún a hacer planes, sabiendo que tú eres el que permites que ellos se lleven adelante. Ante cualquier necesidad que ahora mismo, en lo particular, cada familia está expresando, también me pongo de acuerdo para junto a ellos expresarte, oh Dios, la confianza y la seguridad que nos da el saber que tú eres nuestro Señor y que en ti nada nos faltará. Que aunque atravesemos valles de sombra, es tu vara y tu cayado la que nos infunden o lo que nos infunden aliento. Hoy oro en tu nombre, Señor, y te doy muchísimas gracias. Alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre, querido Jesús. Amén. Que pasen una buena semana. Miren hacia adelante con confianza, con tranquilidad, con la seguridad de saber que nuestras vidas están escondidas en Dios. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos.